Buenos días, familia. Hoy vamos a hablar acerca de Jesús como Señor. Evidentemente es un tema bastante amplio y con bastante significado para nuestras vidas. Pero quisiera comenzar relatando un poco de historia. Hablar acerca de un hombre que vivió en los años aproximadamente 155 después de Cristo y fue obispo de Esmirna. Seguramente alguno de ustedes ya lo conoce, es Policarpo. Policarpo dice la tradición que fue discípulo del apóstol Juan, y fue el apóstol Juan mismo quien puso a Policarpo liderando la iglesia en Esmirna, como anciano, como obispo de Esmirna. En este mismo lugar, el procónsul Quadratus llega a arrestar a Policarpo con los cargos de estar en contra de la religión del imperio y principalmente en contra del culto del César, en contra del culto del emperador, a quien consideraban los romanos como un dios. El procónsul Quadratus no quería matar a Policarpo, que por cierto era un hombre de avanzada edad. Se cree que aproximadamente tenía 86 años o más, por las palabras que él dice, como vamos a ver después. Quadratus, el procónsul, no quería hacer de Policarpo un mártir. Así que le ofreció salvar su vida. ¿Y cuál era ese ofrecimiento? El ofrecimiento era si solo él negaba a Jesús como el Señor y decía que el emperador era el Señor, él podía salvar su vida. En otras palabras, Quadratus le ofrecía a Policarpo: solo di 2 palabras. Solo di 2 palabras y tu vida, tu ministerio y todo lo que estás haciendo puedes salvarte y puedes seguir haciéndolo. Solamente 2 palabras. ¿Y cuáles eran esas 2 palabras? Policarpo tenía que decir Kaiser Kyrios, que significa César es el Señor. Eso es lo único que tenía que decir. Y presionaba a Policarpo a que pueda decir eso. Sin embargo, Policarpo se negó a decir estas palabras y le respondió a Quadratus: por 86 años he servido al Señor y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo he de maldecir al rey que me salvó? Policarpo entonces es quemado en una estaca ardiendo. Aunque la historia dice que el fuego no lo llegó a matar, sino que fue otro soldado que le clavó una estaca. Sin embargo, murió ahí en ese momento. Pero Policarpo se mantuvo fiel a la idea, fiel a una verdad. Jesús Kyrios, Jesús es el Señor. Policarpo murió por mantener esta verdad, que Jesús es el Señor. Decir Kaiser Kyrios, o sea, César es el Señor, era repudiar esa enseñanza básica de que Jesús era el Señor. Parece tan simple, parecen 2 palabras muy simples. Y uno se pregunta entonces, ¿por qué esta gente moría en este tiempo así? Porque no solamente era Policarpo, sino a los cristianos que eran capturados en este tiempo, en todo este primer siglo, les obligaban a negar su fe, a decir que César es el Señor. Cogían a un grupo de personas que podían estar transitando por la calle y les obligaban a pararse delante de una estatua de César y a decir que César es el Señor. Y el que no decía Kaiser Kyrios, entonces inmediatamente moría. ¿Por qué es que los creyentes de ese tiempo mantuvieron firmes hasta la muerte este concepto y este entendimiento de Jesús Kyrios? Jesús es el Señor. Pablo, un tiempo después, escribe en 1 Corintios 12:3: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pablo está diciendo, en otras palabras, nadie puede maldecir a Jesús. Nadie que tenga el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Y al contrario, solo aquellos que tienen el Espíritu de Dios pueden decir que Jesús es el Señor. Solo aquellos que tienen el Espíritu de Dios pueden decir que Jesús es el Señor. Ahora, realmente la frase lo que está tratando de decir es que solo aquellos que tienen el Espíritu de Dios pueden decir en verdad que Jesús es el Señor. Y esto, decir en verdad, es algo que está implícito ahí en este texto y en muchos otros textos que nos hablan de esto, porque en realidad uno puede confesar algo que no cree.
Alguien puede confesar una realidad que no cree, alguien puede confesar y afirmar algo que no entiende, alguien puede confesar algo que no está dispuesto a cumplir. Y eso no significa nada. Por ejemplo, un hombre puede decirle a una mujer: te amo y estaré contigo hasta el final de mis días. Sin embargo, un mes después, este hombre se separa de esta relación porque estuvo con otra mujer. ¿Y qué evidencia esto? Evidencia que o no entendía el amor cuando él le prometió amor eterno a esta mujer, o no lo entendió, o no creía realmente en ese amor y solo fueron palabras por decir, o este era un mentiroso y no estaba dispuesto realmente a caminar con esta mujer, sino solo quería aprovecharse, pasar un tiempo, pero en realidad estar con otra mujer. Por tanto, una simple confesión no vale nada si no está respaldada por la forma como se comporta después, por la forma como va a vivir después. Lo vemos, por ejemplo, mucho en política. Muchos políticos, cuando hacen su juramento, dicen: juramos por Dios y por la patria, ¿no? Desempeñar fielmente el cargo que se les encomienda, y dicen: sí, juro, y añaden un montón de cosas que, abriendo un paréntesis, no sé por qué las dicen, pero cerramos ese paréntesis. Pero a los meses vemos su conducta. Están robando el del tesoro público, usan sus cargos para sus cuestiones personales, ¿no? ¿Y qué evidencia? Evidencia que no entendió que estaba haciendo un juramento, no entendió o no entiende el cargo que está teniendo, que debe ser un servidor de esa nación, o no estaba nunca dispuesto a hacerlo y solamente lo dijo por decir para que todo el mundo lo vea. Una confesión sin una vida que respalde esa confesión realmente suena un poco hueco. Por eso es que cuando Pablo dice: solo el que tiene el Espíritu de Dios puede decir en verdad que Jesús es el Señor, ese en verdad está implícito ahí. Porque Jesús también lo dijo en Mateo capítulo 7, verso 21. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús dice, él mismo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, no todo el que habla con su boca Señor, Señor, no todo el que dice Jesús es mi Señor, dice entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. En otras palabras, está respaldando esa confesión ¿con qué? Con una forma de vivir, con una forma de desempeñarse. Porque Jesús mismo pone el ejemplo: estos hombres le dirán al Señor: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hablamos en tu nombre? ¿No echamos fuera, no hicimos milagros en tu nombre? Y mira, ahora tú nos dices esto. Y el Señor les dirá: yo no les conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces Jesús también está diciendo que no solamente se trata de hablar con la boca, confesar con la boca, sino que esa confesión sea respaldada, esa confesión de que Jesús es mi Señor, sea respaldada por una vida. Cuando Pablo habla en 1 Corintios 12:3, que vimos que nadie puede llamar al Señor, a Jesús como Señor, si no tiene el Espíritu Santo, de manera implícita está diciendo: nadie puede decir en verdad que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. En otras palabras, nadie puede creer y confesar de verdad que Jesús es el Señor si no es un verdadero creyente que tenga el Espíritu del Señor. Nadie puede hacerlo. Lo que está diciendo Pablo entonces, más allá en sus palabras, es que nadie puede creer y confesar realmente que Jesús es el Señor si no es un verdadero creyente que tenga el Espíritu de Dios en él. Por eso Pablo dijo también en Romanos 10:9, esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Pablo lo dice claramente, que si tú crees que Dios le levantó de los muertos, o sea, tú crees que Él vive ahora, dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que Él se levantó para que tú puedas ser salvo y que Él murió en la cruz por ti, dice, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. ¿De qué justicia está hablando? Del hecho de que Jesús murió en la cruz por ti y tú eres declarado justo por la obra de Jesucristo en la cruz. Que si tú crees en tu corazón, dice, para justicia,
Y entonces, si tú crees que Jesús es el Señor, que fue levantado de los muertos, que Él murió por ti en la cruz, para que tú seas llamado justo delante de Dios, no por tus obras, sino por la gracia de Dios, entonces dice, tú confesarás libremente que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos en Jesús, el Espíritu de Dios viene inmediatamente a nosotros, porque esa es la promesa del Señor. Son las arras de nuestra salvación, es la garantía de nuestra salvación. Y el Espíritu de Dios en medio de nosotros nos llevará a decir que Jesús es el Señor. Pero recordemos, el contexto en el cual estos hombres confesaban a Jesús que es el Señor es el mismo contexto en el que Policarpo se desarrolló. Ellos tenían que confesar: Jesús Kyrios, Jesús es el Señor. ¿Pero qué significaba eso? Significaba que una vez que confesaban que Jesús era el Señor, inmediatamente era una declaración de muerte. Ellos podrían morir a espada, ellos podrían morir en la hoguera, ellos podrían morir en las fauces de los leones. Decir en ese tiempo que Jesús es el Señor, Jesús Kyrios, significaba entonces dejar huérfanos a tus hijos, dejar una viuda de repente en casa, dejar una madre o unos padres sin sus hijos, etcétera, etcétera. El contexto entonces, cuando Pablo habla, con la boca se confiesa para salvación, es un contexto en el cual era muy peligroso decir Jesús es el Señor, y solamente aquel que tiene el Espíritu de Dios, el que cree realmente en el Señor, puede decir de verdad Jesús es el Señor. Porque eso significaba ¿qué? Morir. Eso significaba que Él iba a ir a la muerte. ¿Y qué significaba esto de Jesús es el Señor para que las personas inclusive estén dispuestas a morir? El significado de Kyrios o el significado de Señor tiene muchos significados hoy en nuestra lengua, por ejemplo. Y por eso es que a veces no entendemos muy bien el significado de Jesús es el Señor. Y al no entender que Jesús es el Señor, podemos actuar mal y podemos estar de repente confesando César es el Señor sin darnos cuenta, con nuestra propia vida. ¿Y qué significa Kyrios? ¿Qué significa esto de Señor? El primer significado, que es el más común, es que la palabra Señor se usa como una muestra de amabilidad, una muestra de respeto, una muestra de cortesía. Aún mucha gente se acercaba al Señor para decir, Señor, hemos oído de ti, dando a entender que no le conocían, pero no estaban diciéndole Señor, reconociéndole como algo más, sino como una muestra de amabilidad. A mí muchas veces me llaman Señor, Señor, pero no significa que están hablando más que como una muestra de amabilidad, de respeto, de cortesía. Ese es el primer significado, y a veces nosotros confundimos ese significado. El segundo significado que habla es que si es un señor, está ligado a la tenencia de esclavos. El señor entonces, un Kyrios entonces, estaba ligado a un doulos, a un esclavo, a la esclavitud. Un señor entonces tenía esclavos. Entonces, la definición de señor era aquel que tenía esclavos. Y en ese sentido, Jesús también es Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros hemos sido comprados por precio. Y antes éramos esclavos de Satanás, estábamos en las tinieblas y el Señor rescató nuestras vidas para ponernos en la luz admirable y ser Él nuestro Señor y nosotros sus siervos. Y esa palabra siervos es doulos, que habla de esclavos. Entonces nosotros ahora somos esclavos del Señor. Esclavos por amor, obviamente, pero esclavos finalmente al fin del Señor. Y esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este segundo significado, decíamos, habla de un señor y habla de un esclavo. La Biblia nos dice, justamente Pablo usa aquí este segundo significado para hacernos entender que hemos sido comprados por precio. ¿Cuál es ese precio? El precio de sangre en la cruz. La muerte de Jesucristo en la cruz, dice. Por tanto, si ahora hemos sido comprados, ya no estamos libres por ahí, podemos hacer lo que querramos. Sino que, ¿qué tenemos que hacer? Dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, en nuestro ser externo, en nuestro ser interno, los cuales son de Dios. Así es que quitémonos de la idea de que ahora nosotros somos dueños de nuestro cuerpo, somos dueños de nuestra alma. No, dice claramente Pablo a los creyentes que nuestro cuerpo, nuestra alma, le pertenecen a Dios. Ya que hemos sido comprados por precio,
Somos esclavos y como esclavos ahora nuestro cuerpo y nuestras almas, nuestras vidas enteras le pertenecen a Dios. Y ese es el segundo significado de Señor. El tercer significado va mucho más allá. El uso imperial que se daba a era un uso bastante amplio, un uso supremo. Kyrios significaba básicamente ser Dios, ser un Dios. Por eso es que tenían que confesar en el culto al César, creyendo que él era una divinidad. Los hombres, las mujeres tenían que confesar Kaiser Kyrios, que César es el Señor, que el emperador es el Señor, que el emperador es Dios. Y este Kyrios en este sentido es traducido también como el Dios soberano, como el Señor soberano por sobre todas las cosas. Es un título bastante grande hablando de la soberanía de un Dios grande. Ese es el Kyrios. Y en Filipenses capítulo 2, verso 5, Pablo justamente nos ilustra esto. Y miren, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Ok, murió aquí Jesús. Por lo cual, dice verso 9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un título grande, dice, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Después de la muerte de Jesús, el Padre afirma este título, lo corona con este título grande y le dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, para que en el nombre que Jesús tenga, dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y toda lengua confiese. ¿Cuál es ese título? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Kyrios. Jesús Kyrios. Ese es el título que el Señor le da. Pablo nos está refiriendo aquí en Filipenses que Jesús, una vez muerto, cuando Él asciende a los cielos, Él es coronado con un título. Dice que el Padre le exalta hasta lo sumo y le da un gran título, le da un gran nombre. ¿Y cuál es ese gran nombre? Señor. Jesús es el Señor. De manera que como es el Señor, ante el Señor se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, decir que Jesús es el Señor en esta tercera forma es decir que Él es Dios supremo, Él es Dios soberano, y ante este título nos inclinamos, doblamos rodilla y confiesa nuestra boca que Jesús es el Señor. ¿Qué significó para los discípulos esto? ¿Qué significa para los discípulos el poder confesar realmente que Jesús es el Señor? Tenemos, si recuerdan, a un discípulo de Jesús, Tomás. Tomás no vio las apariciones de Jesús y Tomás entonces dudó de la aparición de Jesús y Tomás dijo a ellos, no, si es que yo no lo veo, si no pongo mi dedo en sus heridas, en su costado, entonces yo no creeré. Entonces Jesús apareció y cuando Tomás lo vio, ¿qué es lo que hizo Tomás? Mi Señor, mi Dios, dice, ¿no? Entonces en Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dice a Tomás, ¿no? Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás dijo, Señor, no es necesario, le dice, ¿no? Y yo me imagino a Tomás cayendo de rodillas delante de él y diciéndole, Señor mío y Dios mío, ¿no? Él dice, Kyrios mío, Dios soberano mío, Dios mío, le dice al Señor. Le dice a Jesús, Él es el Señor. Y él cae de rodillas y luego Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Para Tomás significó que el gozo, la alegría, el reconocer que Jesús era el Señor. En Lucas capítulo 24, verso 51 dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo y ellos después de haber adorado volvieron a Jesús con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. El relato de Lucas aquí al final
de este libro, del libro de Lucas, nos cuenta de la ascensión de Jesús. Dice, alzando las manos, los bendijo y empezó a separarse de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y fue llevado arriba al cielo, dice, y ellos después de haberle adorado, ¿por qué le adoraron? Porque entendieron que Jesús era el Señor, el Kyrios. Recordemos, para la mente judía solo podían adorar ¿a quién? A Dios. Ningún judío se postraba a nadie que no fuera Dios. Y ellos entendieron que Jesús era el Señor, que Jesús era el Kyrios. Lo adoraron, dice, y volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Por qué vuelven a Jerusalén con gran gozo? Porque ellos sabían que esta era la coronación de Jesús. Que el Padre lo exaltaría hasta lo sumo y le daría ese título, el Señor. Y por eso ellos adoran, dice, y después de ello están con gran gozo y estaban, dice, siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Qué significó para ellos? Gozo. ¿Qué significó para ellos? Entender que Jesús era el Señor era un motivo de gozo, un motivo de alabanza permanente, un motivo de bendición a Dios permanente, un motivo de estar reunidos de manera constante. Esto es lo que significó para los discípulos. ¿Qué significará en el futuro que Jesús sea el Señor? Vamos a una porción en Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 1 y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Qué significaba abrir el libro? Para Juan, en este tiempo, cuando él está viendo Apocalipsis, recordemos que Juan es anciano, está preso en la isla de Patmos, y la visión del Apocalipsis significaba mirar realmente el triunfo de Dios y la restauración de la nación judía, ¿no? Para él. Entonces era muy importante que este libro pueda abrirse para que finalmente Dios derramara su juicio y todo termine y Jesús vuelva a reinar. Pero no había ninguno digno, y por eso dice en el verso 4, el apóstol Juan empieza a llorar, y dice en el verso 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, definitivamente refiriéndose a Jesús, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y ahora miren qué dice Juan. Dice verso 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 25 ancianos se postraron delante del cordero. Se postraron. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, sabiduría, la fortaleza, honra, gloria y alabanza. Dicen aquí en este canto, el cordero que fue inmolado, refiriéndose a Cristo, refiriéndose a Jesús, él es digno de tomar ¿qué? El poder, las riquezas, la sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Están diciendo que él es digno de ese título, él es digno de llamarse Jesús es el Señor. Y dice verso 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Porque Jesús es el Señor. ¿Qué significará entonces el reconocer que Jesús es el Señor? Gozo, alegría, honra, alabanza a nuestro Dios. Eso es lo que significará cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Señor. Estamos hablando de reconocer que Dios es nuestro Dios soberano, que está por encima de todas las cosas. Reconocer que Él es Señor implica ¿qué? Alabanza, implica gozo e implica obediencia, por tanto, en nuestras vidas. Porque
Ahora aterrizamos en lo práctico de nuestras vidas. ¿Qué significa hoy para nosotros que Jesús es el Señor? Que Jesús es el Kyrios. ¿Qué significa esto de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor? En Lucas 6:46, Jesús nos da una idea de esto y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Entonces, de acuerdo a las palabras mismas de Jesús, el llamarle Señor, Señor está implicado o está asociado ¿a qué? A hacer lo que Él dice. En otras palabras, está ligado a la obediencia a Dios. Decir que Él es el Señor implica entonces obedecer a Dios. Por eso es que Pablo decía, solo aquel que tiene el Espíritu de Dios puede confesar en verdad que Jesús es el Señor. Porque solo el que tiene el Espíritu de Dios puede obedecer a Dios. Nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede obedecer a Dios. Puede intentar, tratar de hacerlo, pero nadie va a poder obedecer lo que la palabra de Dios dice si no tiene el Espíritu de Dios. Si no es un verdadero creyente, si no entiende que Jesús es el Señor. Y si es mi Señor, entonces yo tengo que obedecerle, porque mi cuerpo y toda mi vida son de Él. Fui comprado por precio de sangre y Él es el Dios soberano al cual, como Tomás decía, mi Señor, mi Dios. Y me postro delante de Él porque Jesús es el Señor y mi boca solo canta alabanzas a Él porque Jesús es el Señor. Entonces, ¿qué significa ser Señor para nosotros hoy? Porque muchas veces confundimos y decimos, ¿no? Esta porción de Romanos 19, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y alguien dice, Jesús es el Señor, ok, tienes el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, nadie puede confesar que Jesús es el Señor si no tiene el Espíritu de Dios. Pero eso es lo que nos está diciendo Pablo, eso es lo que la Biblia no nos está diciendo. La Biblia nos está diciendo, y de manera implícita está aquí, entendiendo el contexto y entendiendo toda la Biblia, es de que nadie puede realmente decir que Jesús es el Señor si no ha creído, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para la salvación. Porque yo confieso que Jesús es mi Señor. Y eso significaba en ese tiempo muerte. En ese tiempo significaba muerte. ¿Y qué quieres decir? ¿Que para nosotros también va a significar muerte? Les tengo una noticia. La verdad es que sí. Significa muerte. Reconocer que Jesús es el Señor significa muerte. Vamos, dice a Lucas capítulo 9, verso 23. En Lucas capítulo 9, verso 23. Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Abriendo un paréntesis aquí. En estos tiempos, cuando Jesús le relata estas palabras, para los discípulos, ¿qué significaba tomar una cruz? Significaba tortura, significaba muerte. Entonces lo que les estaba diciendo Jesús a ellos es, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, sígame. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Hasta la muerte, porque Jesús murió. Entonces Jesús lo que estaba diciéndoles a ellos es que el que quiera venir tras de mí tiene que morir. Por eso es que Él dice después, porque el que quiere salvar su vida la va a perder. Pero el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque para poder salvarnos, para poder seguir a Jesús, necesitamos que morir a nosotros mismos. Por tanto, decir que Jesús es el Señor significa muerte. Significa morir a nosotros mismos. Significa morir a nosotros mismos, a lo que somos, y poder seguir a Jesús. Significa, por tanto, voluntariamente dejar nuestras vidas y dejar atrás nuestro antiguo yo, nuestra vieja criatura. Jesús dijo, si quieres seguirme, este es tu final. Es el final de tus esperanzas, es el final de tus sueños, es el final tal vez inclusive de tu vida física, porque a partir de ahora yo soy tu Señor y tú vas a hacer lo que yo quiera. Eso es lo que significa que Jesús es el Señor. ¿Estamos dispuestos a ello? Hey, solo el que tiene el Espíritu de Dios puede hacerlo realmente y puede decir, Jesús, sí, Jesús, tú eres mi Señor. Porque si no tienes el Espíritu de Dios, no vas a querer hacerlo. Si tienes el Espíritu de Dios, aún vas a querer seguir viviendo. Si no tienes el Espíritu de Dios, vas a seguir en la vida vacía en la que vivías antes. Pero el Señor nos dice, si quieres vivir, realmente tienes que morir. Si quieres vivir, tienes que morir. Y Jesús nos está diciendo justamente ello, ¿no? Que quieres seguir al Señor, es el fin de tus esperanzas, es el fin de tus sueños.
Porque ahora, como un esclavo, nosotros solo hacemos la voluntad de nuestro Padre. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Señor, estamos diciendo: Señor, hoy es el fin de mis sueños, hoy es el fin de mí mismo, de mi vida, soy un esclavo, haz conmigo lo que quieras. Eso significa: Jesús es el Señor hoy para nuestras vidas. Por tanto, Pablo no está diciendo simplemente el que confiesa que Jesús es el Señor, como un político, como ese hombre que engañó a esa mujer en los ejemplos que dimos. No. Porque nos ponemos así como un político, como ese hombre, cuando de repente estamos aquí en la iglesia y estamos diciendo: Jesús es el Señor, y estamos cantando que Jesús es el Señor, y de repente salimos de aquí y estamos fornicando, estamos teniendo una vida de robo, una vida de alcohol. Jesús no es el Señor. O no lo entendimos, o no lo quisimos hacer, o simplemente no estamos dispuestos a ello y solamente confesamos por confesar. Pero el que confiesa de verdad que Jesús es su Señor está listo para morir, está dispuesto a morir. ¿Qué significa que Jesús sea el Señor en nuestras vidas, por tanto? En primera de Juan, capítulo 2, verso 15, Juan escribe esto y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es claro, Juan también, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo mismo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuevamente dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿A qué se refiere Juan? Juan se está refiriendo a este sistema dominado por Satanás. Un sistema que vemos en el mundo que odia a Dios y odia obviamente a su iglesia, a sus discípulos. Un sistema que va caminando en dirección contraria al camino que la Biblia nos muestra. Y se caracteriza ¿por qué? Porque se exalta los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos y la vanagloria de la vida. En otras palabras, un sistema en el cual se enaltecen nuestras pasiones, se enaltece nuestra visión, se enaltece nuestro orgullo. Y este mundo quiere eso. Quiere hacernos pensar que nosotros somos mejores personas que otras. ¿Somos mejores personas que otras? No, somos pecadores terribles. Y cuanto más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta de nuestro pecado y le pedimos perdón a Dios. Y bueno es Dios que perdona nuestros pecados por la obra de Cristo en la cruz. Sin embargo, el mundo quiere hacernos pensar de que somos buenas personas, pero no somos buenas personas. Si el Espíritu de Dios no estaría en nosotros, ¿qué maldades no haríamos en este mundo? Este mundo nos enseña a pensar, a decir que somos libres, que podemos hacer lo que queramos. Y mentira. La Biblia nos dice que somos que antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado. No estábamos libres para hacer lo que queríamos. El pecado nos tenía cautivos para hacer lo que el pecado quería que nosotros hiciéramos. Y éramos instrumentos del pecado, éramos instrumentos de Satanás para hacer lo que Satanás quería. Lo que nuestro cuerpo quería, lo que nuestros pensamientos querían, lo que nuestros sueños querían hacer. El mundo quiere hacernos pensar que podemos tener sexo indiscriminado, que podemos tener una vida sexual libre. ¿Por qué? Porque nosotros somos dueños de nuestro cuerpo. Pero nuevamente, la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que debemos vivir ¿qué? En pureza, en santidad. La Biblia nos dice que nosotros debemos vivir para Él, porque nuestro cuerpo y nuestra alma son de Dios. Entonces, decir que Jesús es el Señor es aprender a dejar todo ese sistema del mundo, porque como dice Juan, no améis las cosas del mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, realmente el amor de Dios no está en nosotros, si nosotros amamos y vamos corriendo tras este sistema que va contrario al camino de Dios. Un sistema que nos habla de riqueza, un sistema que se mueve en base al dinero y que todo es dinero. Cuando la Biblia nos dice que nosotros debemos ser ¿qué? Generosos, que debemos dar, que debemos preocuparnos por otras personas. Este sistema nos dice: preocúpate por ti mismo, ámate a ti mismo. Mira, tú eres un hombre de éxito, y enalteciendo nuestro yo cada vez más. Y Jesús diciéndonos: muere a ti mismo, toma tu cruz y sígueme mismo. Muere ahora, muere a tus sueños, muere a lo que tengas, porque ahora yo soy tu Señor. Eso significa que Jesús es el Señor. No amar las cosas de este mundo, no amar lo que el mundo nos ofrece. Y eso no quiere decir que no vamos a estudiar, no vamos a desarrollar nuestras carreras, no vamos a planificar negocios o no vamos a planificar cosas para nuestra vida. No, sí tenemos que hacerlo. Pero recordemos que Jesús es el Señor. Y si el Señor quiere tomar todo ello, amén.
así sea. Si esa es la voluntad de Dios, así es. Y solamente nos quedamos tranquilos porque Jesús es el Señor. Porque finalmente la raíz de todos los males es el amor al dinero, por ejemplo, ¿no? Y el sistema de hoy nos lleva a ¿qué? A poder tener más amor al dinero, más amor por nosotros mismos. Reconocer que Jesús es el Señor es hacer lo que Romanos 12:2 nos dice. Nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo somos transformados? Somos transformados por el Espíritu de Dios a través de la palabra, a través de su palabra. Por eso dice, transformados por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo se va a renovar nuestro entendimiento? A través de la palabra de Dios. Porque el mundo nos hace pensar de una manera, pero la Biblia nos hace pensar de una manera diferente. Por eso es que renovamos nuestra mente. El Espíritu de Dios renueva nuestra mente a través de la palabra de Dios. Por eso Pablo decía en Colosenses 3:16 que la palabra de Dios debe habitar abundantemente en nosotros. Porque la Biblia nos enseña a pensar, por ejemplo, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. El mundo nos dice, vamos, no seas tonto, puedes tener otras mujeres, puedes disfrutar de las mujeres, puedes disfrutar del sexo, mientras que no te encuentren, está bien. Pensamientos diferentes, ¿no? El mundo nos dice, Dios nos dice, honra a tus autoridades. El mundo nos dice, vamos, ¿qué autoridades? ¿Qué honra? Si ellos no están haciendo bien las cosas, entonces vamos a darle duro, vamos a sacarle del cargo, vamos a sacarle del puesto, vamos a rebelarnos. ¿Qué autoridad? Nadie nos puede decir lo que tenemos que hacer. Nosotros somos los dueños de nuestros propios destinos, somos los dueños de nuestra propia vida. Ese es el mundo hablándonos a nuestras vidas. La Biblia nos dice debemos tratar bien a los demás y el mundo nos dice a nosotros, bueno, debemos tratar bien a los demás mientras nos convenga, porque si no nos convenga, ok, vayamos, no hay problema, pisemos a quien tengamos que pisar, pero nosotros tenemos que obtener las cosas que tenemos que obtener. La Biblia nos dice que debemos amarnos a nosotros como hermanos, debemos amarnos los unos a los otros en la iglesia, pero el mundo, ¿qué nos dice? El mundo nos dice, amarnos a nosotros, ¿quién va a amar a ese? Si será también hermano, ¿quién va a amar a esa persona? Mira, si yo ni siquiera lo tolero, ni lo puedo saludar, ni lo puedo ver. Dios nos dice que debemos ser generosos, misericordiosos con otros. El mundo nos dice que debemos ser tacaños, avaros. ¿Cómo vas a dar para otros? No, preocúpate por ti mismo. Mira, tú también tienes necesidades, pero la otra persona, déjale ahí, es su suerte, es un ocioso, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que, para poder caminar en el centro de la voluntad de Dios, nosotros tenemos que transformar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. El Espíritu Santo renovará y hará que los pensamientos de Dios ahora sean nuestros pensamientos, y cuando empecemos a pensar de esa manera, nosotros vamos a comprobar que la voluntad de Dios, que la forma como Dios nos pide que vivamos es buena, es agradable y es perfecta. Pero tenemos que tomar en cuenta, como dice aquí su palabra, en el verso anterior, en el verso 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una vez más, Pablo nos hace recordar que es nuestros cuerpos y es nuestro interior, es todo nuestro ser el que tenemos que presentar a Dios. Decir que Jesús es el Señor es entonces reconocer que no somos de nosotros, que no tenemos la libertad de hacer lo que querramos, sino que es el Señor el que guía nuestras vidas. Por tanto, ¿eso qué significa? Significa que ¿qué hacemos nosotros con nuestros cuerpos? ¿Qué hacemos nosotros con nuestra vida si Jesús es el Señor? Ya no es nuestra vida, sino es la de nuestro Señor. Entender que Jesús es el Señor es aprender a dejar el pecado, es luchar contra el pecado, es mortificar nuestra carne para no pecar finalmente. Decir que Jesús es el Señor es entonces aprender a vivir en una vida en santidad y luchar para vivir esa vida en santidad. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la luz, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice, en Juan está diciendo también de otra manera, nos está refiriendo a esto, que en Dios hay luz y no hay tinieblas en Dios.
Si decimos nosotros que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, somos, dice, unos mentirosos. No estamos caminando en la verdad. Estamos mintiendo. Entonces, decir que Jesús es el Señor es reconocer que Dios es luz y que el creyente no camina en tinieblas. Juan decía más adelante también, en 1 de Juan capítulo 2, verso 1, hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Verso 3 dice, y en esto sabemos nosotros, que nosotros le conocemos, que si guardamos sus mandamientos. Reconocer que Jesús es el Señor es guardar sus mandamientos. Es aprender a vivir y luchar contra este pecado. Jesús es el Señor. Por tanto, cuando hoy vayamos a ver la televisión, recordemos que Jesús es el Señor. ¿Y eso qué implica? ¿Qué van a ver mis ojos? ¿Qué voy a transmitir a mi mente? Voy a ver una película que tiene alto contenido sexual, que tiene alto contenido que exalta la homosexualidad, que exalta la violencia. ¿Qué van a ver mis ojos? Jesús es el Señor. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi cuerpo? ¿Qué voy a hacer con mis ojos? ¿Voy a alimentar solamente lo que yo soy? Soy libre y puedo hacer lo que quiera. Eso no es reconocer que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Cuando estamos discutiendo en casa, los esposos, debemos recordar que Jesús es el Señor. Y si Jesús es el Señor, entonces, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Abrir mi bocota para ganar esta discusión a mi esposa o viceversa? No. Si soy esposo, si Jesús es el Señor que me dice, ama a tu esposa, como yo amo a la iglesia. Si yo soy tu Señor, Él me dirá que trata a tu esposa como un vaso frágil. Háblale bien, con palabras sazonadas con sal. Ámala, respétala, cuídala. Y entonces mi bocota se cerrará y cambiaré lo que yo soy, porque entiendo que Jesús es el Señor. Cuando vas a tu trabajo, recuerda que Jesús es el Señor. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a honrar a mis jefes, voy a honrar a mis autoridades y voy a trabajar no como para ellos, sino como para mi Señor, siendo el mejor, el más capaz, siendo proactivo en las cosas que yo hago, porque Jesús es el Señor, porque Jesús es el Kyrios, Él es el Señor y yo le obedezco a Él en donde vaya. Si estoy en la iglesia entonces, y yo creo que Jesús es el Señor, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a llegar a la hora de la alabanza, voy a alabar al Señor, no pensando en otras cosas, sino que pensando, teniendo todo mi corazón, mi mente en poder alabarle al Señor. Y cuando se esté predicando la palabra, no me estoy durmiendo, no me estoy desplazando aquí y allá, porque Jesús es el Señor, y Jesús quiere que yo esté aquí para poder aprender de su palabra. Cuando vas a escribir en Facebook, cuando vas a escribir en WhatsApp, recuerda, Jesús es el Señor. Él es el Señor. Y si Él es el Señor, entonces debo pensar doblemente qué es lo que voy a escribir, qué es lo que voy a lanzar en el Facebook, qué texto voy a escribir en el WhatsApp. Yo no puedo decir que Jesús es el Señor y decir, sí, yo entiendo que Jesús es el Señor, si estoy escribiendo cosas en doble sentido. Estoy siendo impuro sexualmente en mi vida. No. Si yo estoy odiando a mi hermano, no, eso no es reconocer que Jesús es el Señor. Como dice Juan, Dios es luz y si no practicamos la verdad estamos en tinieblas. Qué terrible poder decir, sí, Señor, eres mi Señor, y sin embargo, estoy peleado con mi esposa, estoy peleado con mi hermano, no quiero saber nada del anciano. Jesús es el Señor, implica obediencia en nuestras vidas, porque Jesús es el Señor, el Dios soberano, el cual requiere de nosotros obediencia, honra, alabanza, adoración en todo tiempo. Que el Espíritu de Dios nos enseñe a mirar a Jesús como el Señor, a poder mirar el señorío de Cristo, a mirar realmente, como dice Pablo en Filipenses, que el Padre le dio la suma exaltación, la más grande exaltación, y lo hizo Señor sobre todas las cosas. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, digno de nuestra alabanza, digno de nuestra adoración, y por el cual estamos dispuestos a morir. Amén.